Es algo que no te deja indiferente, ¿no? O te espanta o te cautiva, ¿no? Los caballos de Düsseldorf. O sea, yo conozco mucha gente que ha ido a verles a sus conciertos y es como, esta peña, ¿de qué cojones van? Tienen otros que son mágicos, o sea, es decir, que tienen unos momentos que son increíbles, o sea, que llegan a hacer unas canciones que no se las creen ni ellos. Que de cosa parecida a la que hace yo creo que no hay poco más. Bueno, sí, somos rockeros porque francamente venimos de eso. Por eso nos vemos exactamente igual que cualquier grupo de punk que hace sus cacharros. Rock and roll a pilas. Rock and roll a pilas.
Otra cosa que nos explica muy bien de dónde venimos y el porqué es Alehop, el sello Alehop del que formamos parte. La verdad es que se fue creando una escena que tenía en común querían hacer música con lo que pudieran, con lo que quisieran, sin importarles si sabían tocar bien o no, sin importarles si podían comprarse un instrumento caro o no, sino que era pues eso, golpear con cualquier cosa, construirse lo que necesitaban construirse, y ahí un poco también, quizás también nacimos nosotros, ¿no? Porque es un poco el inicio, digamos. Mi nombre es Barro y en mi vehículo el joven lucano, gordo que protesta, compás de arma cargada, enhebro el tiempo que una vida presta. A partir del 96 contactamos con Murky y con la familia Murky, que son gente de Alehop y con todas las bandas que están alrededor. Y desde entonces hemos mantenido una relación fiel de amistad y de mucha unión, de casi hermanos, y nos licencian los LP. Cruza y yo contigo, espectro dulce de oveja y patata. Fui a vivir a Madrid, para empezar compartiendo piso con Olaf. Con Olaf hice también Ecosisters con Oskiki. Hola. Y ahí hicieron Alehop, lo hicieron eso, Murky y Eva. Empezaron, yo creo que empezó en el 95, así, o 94 con Electric Garden y eso, con lo que es empezar a sacar referencias y eso. Es el sello a donde iban los que no quería nadie, pero... Mi labor de productor con Alehop pues empezó un poco, bueno, grabando mis propias cosas y luego pues ahí grabé con el 4 pistas a los Piolines, a Rulomán y los Chavetas, al Capitán en Tres Hijos, también a Preti, bueno, y a partir de no sé si me dejó alguno, da igual, y a Soles. Bueno, y la escena de Alehop es tan precaria también que a veces ni siquiera se podía llevar un grupo entero. Igual eran personas que no tenían ni colegas para tocar con ellos haciendo sus aberraciones. Y eso llevaban a que la gente que tenía que tocar sola, ¿no? Entonces, para tocar sola, pues tenían que organizar un sistema para llenar el sonido, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy importante en Alehop es el Capitán en Tres Hijos. Si un tema de sabor que lo ronda siempre por la cabeza al capitán. Así que el capitán dijo, pues yo me lo monto solo, y empezó a montar lo que conocemos al Capitán en Tres Hijos solo con su bajo, ¿no? Este es su lema, era mejor solo que mal acompañado. Y eso era típicamente de Alehop, gente que tocaban solo para tocar. El grupo más de 20 años. Ganar dinero no he ganado ni un puto duro. Pero si no me hubiera divertido, si no hubiera habido ese buen rollo que yo he vivido, si no hubiera conocido gente, si no hubiera viajado, si no me lo hubiera pasado bien, esto hubiera durado un par de años.
hacíamos con los grupos. Nos importaba bastante poco que fuéramos buenos, malos, sonara bien, sonara mal. Lo que sí que queríamos es que sonara especial, que es un poco lo que a la gente con la que tocaba en aquel entonces, y creo que con la gente con la que he seguido luego tocando, como en el Combo Espectro. Por ejemplo, Roberto también venía del mundo de Alehop y es una obsesión para él, y sobre todo lo que queríamos es que fuera algo especial, o sea, que fuera de una manera o de otra, pero que no sé, un poco aberrante. Eso es lo que define Alehop, que era que le den por culo a los ejercicios de estilo. O sea, toda esta gente montaban cosas pues a partir de cacharro para poder girar de una manera más barata, y entonces de montar sus cosas. También el Fela Borbón ahí con su mierdofón, pues eso es una especie de hombre orquesta. Pues realmente el truco es de tener un ritmo y una guitarra, o un sonido grave y uno agudo, y entonces eso te obliga a fabricar tus instrumentos para manejar una sola persona mientras actúas. Les conocíamos de venir a tocar cuando eran Royal Canin a Madrid, y yo creo que ya desde el principio hubo ahí un flechazo de todos, ¿no? Los que para mí eran el colmo eran Ulan Bator Trio y sobre todo Fela Borbone con aquella manera, o sea, la batería aquella construida con cubos de pintura, los micrófonos hechos con los Wallman, que llevaban, bueno, pues llevaban como unos cascos romanos, y con un alambre pues ponían aquí el micrófono, y luego sobre todo la guitarra y el bajo, que podía ser una aspiradora, un bidón de gasolina de plástico, y sonaba. O sea, como más brillo en la guitarra. No, principalmente por lo que más así se me conoce es por eso, por Royal Canin, Ulan Bator y los Borbones, que son en realidad la misma banda, pero que han cambiado de nombre, y los Borbones, por ejemplo, solo hacían instrumentales, entre ellos versiones instrumentales de Ulan Bator Trio, para hacer nuestros propios teloneros. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decir que lo que hago es un poco de rock, surf, mezclado con techno de 8 bits, y es una etiqueta pues, que me viene bastante bien y que no tengo ninguna vergüenza en decir. Sobre todo el sentido del humor, porque si se suben con los mismos instrumentos otro grupo que no sabe reírse de ellos mismos y del mundo entero, no funciona igual. Gracias.
De hecho, el sonido que inventó Fela es el pedo de Satán. Más o menos. Que es lo una que génesis también de... Sí, sí, se recuerda mucho a las procesiones, esas cosas, pam, pam, pam. Básicamente es una pila, si tú pones una pila sobre los dos polos de un altavoz, hace pop. Eso es el pedo. Entonces, si tú pones la pila, en un polo de la pila pones un clavo, el otro polo de la pila pones una cuerda, cuando la cuerda va a tocar el clavo, va a pasar el contacto eléctrico, se paf, paf, paf en el altavoz. Entonces su guitarra básicamente son cables eléctricos, un clavo, la pila, eso conectado a los altavoz y cuando toca hace chispa y hace pip, 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 pip. Así muy movida, muy eso, y bueno, íbamos en Malasaña, pues eso, tocábamos muchas veces en el garaje sónico, que no sé si existe, que seguramente no, íbamos a todos los bares de cañas que se podía ir y tal, al Sister Ray. El Sister Ray, ¿qué era el Sister Ray? El Sister Ray pues era un bar, ponía música que yo creía que no iba a ser de masas, obviamente, pero que era música que gustaría a la gente. Y poco a poco pues fue cuajando pues con un tipo de gente que era un poco, no era ni el rock deluxe ni el Route 66, era un poco gente que ya había, no sé, igual me pasó, que había conseguido pensar por sí misma. Y al final pues consiguió más que una clientela, una especie de familia, ¿no? Un montón de amigos que de repente nos seguimos viendo después de años. Pues hablando de Preti, pues aparte de mis amigos, pues de los directos más intensos y más, no sé, que más me han marcado. Quedamos los tres un día para seguir tocando y surgió Pretty Fat Luck. De manera natural, yo creo, sí. Pues porque éramos muy fans de Pussy Galore y Pussy Galore tiene una canción que se llama Pretty Fat Look y de ahí sacamos el Pretty Fat Luck. Ya una vez sabiendo que pertenecían a la escena esta de New York Noise y demás, pues ahí claro ya empiezas a investigar y ya empiezas a tirar de los Gibson Brothers, de Honeymoon Killers, toda esta gente. Sonido característico, sí, muy, bastante thrash. Yo creo que pertenecían también al white thrash este que llaman, ¿no?
a ensayar con Pretty, yo creo que en el año 95 a principios, o no sé si no recuerdo bien si finales del 94. Y tocamos por primera vez en el cumpleaños del hermano de Eva, en una fiesta sadomasoquista, con un público aterrador. Éramos así, era la idea, ¿no? De tocar sin bajo, emulando un poco el sonido ese guarrindongo, un sonido más metálico, más directo, más visceral, ¿no? Las guitarras eran achicharrantes y nos gustaba disgustar, no queríamos agradar a nadie, era una cosa de disgusto. Bueno, el kit de percusión de Eva la verdad es que era muy sencillo, era un timbal base, una caja, un platillo y yo me encontré un montón de latas cinematográficas en un contenedor en Madrid y con un taladro le hicimos un agujero, lo pusimos en un pie de Charles y aquello sonaba un clank y realmente el kit de percusión era ese, un poco cutre pero era efectivo. Sí, nos gustaba ese rollo, nos gusta ese rollo, sobre todo porque también nos dio la oportunidad de poder tocar con nuestras bandas favoritas, que eso fue también un lujo para nosotros. Creo que no llegábamos a cobrar nunca, pero claro, pudimos tocar con Royal Tracks, con Cron Cranks, con Jon Spencer, Blues Explosion. Hombre, yo recuerdo cuando tocábamos con Pretty Fat Lack, por ejemplo, que lo que teníamos era 7 fans que iban a todos los conciertos y a lo mejor la escena era esa, ¿no? Realmente la escena yo creo que viene de la mano de Alejop, que fue quien hizo esa escena, ¿no? Las bandas de Alejop, pues la Solex, estábamos Pretty Fat Lack, Electric Garden, que realmente editamos el single pero murió, Sol Bisontes, el Desván del Macho, Atom Rumba, Royal Canin, Guillermo Monge con su conjunto, con Aluli. Poca gente en ese momento hacía este rollo también. No sé si es que era demasiado arriesgado o no se estiraba o no sé. A mí me parece muy interesante, fue una época muy excitante. Siempre estábamos muy interesados por las cosas de Alejop, ¿no? Porque nos parecían absolutamente marcianas y lo que siempre hemos valorado, ¿no? La honradez, la actitud, el creerte, bueno, las cosas que hacen, ¿no? Y entonces para nosotros estos eran, bueno, como dioses en ese sentido, ¿no? Porque iban totalmente al margen de cualquier cosa que se hiciera, o eso por lo menos nos parecía a nosotros, y les respetaba muchísimo, ¿no? Era una cosa súper artística para nosotros, ¿no? Eran artistas, en realidad los veíamos así.
referente ético, ¿no? Más que nada. A lo mejor musicalmente pues no nos interesaba tanto, ¿no? Porque nosotros estábamos en otras historias o tal vez porque no teníamos el suficiente gusto o conocimiento para entenderlo en toda su plenitud, ¿no? Pero el caso es que los respetábamos, los queríamos y los admirábamos. Tanto Alejo como Spigney pues bebían de fuentes como las nuestras, ¿no? También venían del punk sobre todo, ¿no? Ambos. Y entonces, claro, eso por supuesto nos llegaba muchísimo, o sea, compartíamos esa actitud. Y el blues también, claro, el blues siempre ha sido una debilidad mía y que también compartía con ellos. Nosotros teníamos muy claro que, por ejemplo, un single de punk del 77 era lo mismo que un disco de pizarra que se había grabado en el año 27, porque para nosotros la emoción era la misma, ¿no? Tú te llegaba el disco, en este caso un disco de pizarra, y lo ponías y estabas ahí esperando y era lo mismo, la misma ilusión que cuando escuchabas un single, ¿no? Pues era muy divertido porque empezábamos a tocar, a lo mejor habían 50 personas y cuando terminábamos quedaban 3. Nosotros escuchamos rock and roll, ¿no? Y punk. Y a la hora de tocar, como no sabemos tocar, no somos músicos, yo siempre he pensado que era como punk abstracto. Eva tocaba la batería, Olaf el bajo, yo la guitarra, usábamos los Durax, que eran los pedales que Olaf construía con sonidos y entonces los íbamos soltando en las canciones, que para mí Olaf es un inventor. Entonces él lo que hacía era coger cosas de la basura tipo cajas de puros o latas de atún o cogía cualquier cosa de la basura, también juguetes de niños que tenían sonidos y lo que hacía era lo transformaba, juntaba la lata de atún con el juguete de niño, le ponía un jack y por ahí lo que hacíamos era enchufarlo a un amplificador. Esto es un Durac de los primeros que hizo Olaf. Yo creo que Olaf los parió en Solex y luego se fue metiendo más en el mundo de construir este juguete y entonces, claro, cuando ya dejamos Solex, él siguió construyendo y siguió haciendo Duracs. ¿Cómo empezaron los caballos de Düsseldorf? Y dije a Eva, pues como no tocamos los vientos, pero tocamos cacharros electrónicos, en vez de ser de Memphis, vamos a hacer de Düsseldorf, de donde vienen las máquinas, el Kraftwerk, esas cosas. Y entonces dijo, ¿qué? ¿Los caballos de Düsseldorf? Y me pareció tan raro el nombre que lo guardamos. Si la banda realmente era los cacharros y cualquiera que lo manipulasen. Y eso fue, pues, eso, el origen de la banda y cuando empezó a salir en los conciertos y esas cosas. Vale, venga. Toma 2.
Bueno, los cacharros que utilizamos los llamamos durags. Entonces eso también tiene un origen. Todo lo que hacemos realmente es reciclar. Reciclar, aprovechar, más bien para ahorrar pasta y tiempo de buscar ideas. Entonces, los cacharros están fabricados con juguete reciclado. Yo cojo el circuito electrónico de los juguetes que suenan, hago un par de manipulación para variar el sonido, le pongo un jack, lo enchufo en un ampli. Eso es el primero reciclaje, es sacar el sonido de un objeto, meterlo en otro continente y tocar con eso. El nombre viene pues eso del dúo Durags, que era un dúo de Arizona, que era Bob Block III con Thermos Melling a la batería, y estos chicos pues tocaban blues muy crudo. Bob Block pues con su guitarra e implemento afinado igual, y Thermos Melling pegaba sobre trozos de caja de cartón, hierro, esas cosas. Escena do it yourself, no solamente haz tu propio rock and roll, ¿no? O eso, no, sino crea tus propios instrumentos y demás. El sonido electrónico hecho en casa, estos los Suicide, ¿no? De principios de los años 70 ya estaban ahí. El Martin Rev, que tenía unos principios de doo-wop, música clásica, de jazz y demás, construyó su propio teclado. Básicamente era ruido y un ruido monótono y repetitivo, ¿no? Luego los alemanes con Kraftwerk, el ruido hecho convertido en música. Pues estos grupos pues influenciaron sobre todo a Olaf, ¿no? Que se quedó flipado con los instrumentos que llevaban los elementos de Durag, que venían sin instrumentos ni nada, e incluso los veías en la noche del concierto buscando cajas para hacer la percusión. El nombre Durags venía realmente del blues, la tradición que tenían los esclavos de atarse el sombrero, el pañuelo en la cabeza cuando están en los campos de algodón para que no le fastidie el algodón en el pelo. Más o menos lo que hacen los paritos por el pueblo también, ahí para cuando pega el sol. Eso es la manera de atar el pañuelo, se llama Durags. I used to play that without this fedella, but I'll play it now with the fedella. Sounds a little bit better. En el blues y esas cosas, los tíos al principio hacían su guitarra con la caja de cigarrillos y esas cosas, el barril para tocar, la bombona del jug y esas cosas para soplar. Eso de aprovechar el instrumento que estás a mano es desde el principio. Cuando estás metido en un ambiente industrial, pues obviamente lo que tienes no es naturaleza, es desecho, es hierro, es embalaje, es basura. Y nosotros, como venimos de una escena más bien punk, rock and roll, basurero y urbano, pues eso, lo que tenemos acceso es eso, es cacharros, juguetes rotos y envases ya listo para desaparecer en el gran vertedero de consumo. Fabriqué un manual, que es la sopa de ortiga, que explica cómo hacer los cacharros y con fotos de los cacharros. Entonces, como girábamos, pues están en castellano, en inglés ahí. Y así me permitía, pues, como siempre, el rollo Alehop, abaratar los costes, ¿no? Y eso permite también difundir toda la cultura del Durag.
fijáis, un Durag es eso, un sonido y para afinar. Olaf y yo hemos compartido algunas veces pues, cuestiones técnicas y curiosidades y tal, tenemos bastante conexión con nuestras cosas y en cierta moda pues sí que tenemos muchas cosas en común. Hombre, yo algo de electrónica entiendo y siempre desde pequeño me ha interesado, no es que tenga estudios oficiales, pero siempre he experimentado muchísimo y he estudiado pues por mi cuenta. Cuando me interesaba algún tema, pues ahora internet es mucho más fácil, antes lo tenía que hacer con libros, tenía que tener un montón de libros en casa, pues incluso libros de programación para Amstrad y cosas así. Ahora ya en internet tienes miles de cosas, el que no sabe, el que no aprende a hacer algo es porque no quiere. Vamos con la construcción del Durag. Uno de los primeros es este Mesco. Y yo tenía un viejo contador de gas alemán, Mesco, un viejo robot, y con el brazo del robot, las piernas, un poco de chapa de refrescos, le coloqué dentro un circuito electrónico de una pistola galáctica. Esta es la pistola galáctica, suena así. El pitch que está detrás. La desgracia es que este bicho se cree un robot de verdad, en el sentido de que tiene una función humana, que básicamente es mirarte mirando los ojos, ¿no? Es el capullo. O sea, es un poco como Frankenstein, ¿sabes? Y es la electrónica viva, digamos. Realmente dentro hay solamente un circuito electrónico, piras, y lo fabriqué yo. Y no es autoconstruido como dicen por ahí los Durag. No se construyen solito. Hay manos de carne y sangre que los construyen. La putada es que luego tienen identidad y tienen su carácter y la gente se confunde mucho con... Tiene muchos amigos. Sí. Hacerse mis propios instrumentos, eso también bien tiene que ver con un poco lo de la cultura hazlo tú mismo. Aunque, claro, pasa una cosa, que eso del hazlo tú mismo, se piensan que porque tú hagas tus propios instrumentos te pueden tutear. O sea, si hubiera un poco más de respeto, lo llamarían hágalo usted mismo. Hombre, yo creo que el hazlo tú mismo siempre ha existido. Lo que pasa es que tampoco la gente lo vendía como etiqueta, ¿no? La gente eso lo hacía y punto, y no se vanagloriaba de que lo habían hecho ellos. Ya se acabó. El truco es eso, coger el circuito electrónico, transformarlos, y realmente lo que me dijo una vez Fela, tú abres el circuito electrónico, ahí ves la gota negra que es el microchip, al lado un cacahuete por una resistencia. Cambias este cacahuete por un botón, que es un potenciómetro, que son estas cosas. Y eso lo que hace, ya de por sí varía mucho el sonido, lo pone más grave, más agudo, más rápido, más lento. Y la manipulación básica que hago es eso. Luego pongo interruptores más molones en un continente un poco más reciclado, como eso es un viejo transformador de televisión. Y este es un circuito electrónico ya bastante sofisticado, porque tiene bastante melodía. Su pitch. Ritmos. Estas máquinas ya tocan solitas. Realmente no hace falta ser un gran experto para tocar. El pitch. Y el pitch también puede funcionar con luz. Bueno, todo eso hace que parece que son máquinas mágicas esas cosas. Esas manipulación electrónica súper básicas y se hacen en todo el mundo. O sea, de África a Cuba, o sea, de donde la gente tiene que apañarse con la basura para fabricar su propio cinte, todo el mundo hace circuit bending.
Mi herdofón este es el tercero que tengo. El primero que hice era también un poco como experimento y un poco a ver por dónde iba a tirar. Era enorme, la verdad es que era el más chulo de todos, porque metía un ruido, o sea, para tocar las porras que tenía, o sea, se podía regular la potencia porque rompía las latas dándole golpes, era enorme, pesaba igual 200 kilos, en montarlo y desmontarlo tardaba muchísimo, lo tenía que llevar me ocupaba todo el suelo del habanete, era muy poco práctico, pero era mucho más impresionante. El número 2, ya pensé un poco más en lo que es práctico, de poderlo llevar en una maleta, de poderlo montar y desmontar, el rollo de que realmente no necesito que los tambores hagan el sonido porque pueden ser amplificados, el problema del peso. Y el tercero es el peor de todos, es el más sencillo y el que menos, es el más feo, el que peor suena, pero es el más conveniente para mí para llevarlo a los sitios y montarlo. Tengo 3 fuentes, que son el rastro, los chinos y la basura, por supuesto, principalmente la basura. La basura a veces no es que te proporcione solamente lo que necesitas, sino que a veces te proporciona inspiración. A veces no encuentras algo que no te esperabas y te da una pista sobre lo que vas a hacer, cosa que no pensabas antes. Somos rastreros de puras cepas. Somos adictos a los rastros y pretendemos viajar en todas partes del mundo si hay un rastro donde vamos. Entonces es ahí que encontramos toda la basura para hacer nuestros instrumentos. Especialmente en Navidad, cuando los niños tienen nuevos juguetes, los padres suelen tirar los viejos. Es ahí donde encontramos cosas baratas. Luego hay que tirar de los sitios electrónicos para comprar los componentes. Pero alguien como Fela directamente, él ni siquiera va en las tiendas electrónicas. Los potenciómetros, esas cosas, lo recupera sobre las viejas radios, la televisión, esas cosas. Toda esta basura, la verdad es que era mucho más golosa antes de la aparición del LED, diría yo. Los juguetes, antes de tener incorporado un LED, tenían una pequeña bombilla y eso era un síntoma de arcaísmo electrónico que te garantizaba que todo eso funcionaba todavía como un potenciómetro, que la resistencia era un cacahuete fácil de quitar y de soldar. Ahora, con la evolución de la tecnología, los juguetes ni siquiera tienen potenciómetro ni un botón, sino que es táctil. Todo pasa por una especie de smartphone, todo tienen un USB y esas cosas, y eso jode bastante, porque los componentes, como arreglar un viejo teléfono de rueda, te puedes apañar. Vete tú a arreglar tu móvil. Por eso tiramos mucho eso de rastro, porque ahí todavía hay basura vieja. Pero como el consumo se hace más y más rápido, la basura también se genera más rápido. O sea que encontrar un juguete de hace 10 años ya es vintage. Las tecnologías más antiguas eran más accesibles, estaban más basadas en algo más tangible. Ahora es todo mucho, que está basado todo en el software, en el internet, en los teléfonos móviles y en cosas así, que bueno, que ya te digo, no les hago ascos, me parecen una cosa muy práctica y muy útil, pero que como experimentos así de base y más jugosos, yo prefiero cosas de más bajo nivel, no por ninguna razón, sino por mi conveniencia. En el rastro también buscamos nos ponemos guapos porque nos vestimos del rastro, también encontramos continentes, no solamente el contenido de los cacharros, sino también encuentras objetos que molan para luego utilizarlos como estas cosas vienen del rastro, nuestros disfraces, un montón de cosas.
El problema también es que no solamente las cosas empiezan a ser más caras, porque cuanto más antiguas más caras, sino que el rastro también se va deteriorando mucho. O sea, la policía es otro enemigo y la basura a veces más interesante y más barata pues era puestos espontáneos, yonkis que vendían mierdas que encontraban, la gente que vendía sus cosas y tal, y ahora eso se está perdiendo porque el rastro es como mucho más mercadillo, digamos. Sobre todo en los aeropuertos, entrar en la zona de embarque con los cacharros. Realmente en los rayos X no dicen nada porque ven cables y cargador, como todo el mundo le van en su maleta por el iPhone, por el portátil y esas cosas. Pero cuando saco el cacharro y no es dentro de la máquina de espectro de luces, esas cosas, la gente se asusta. ¿Y eso qué es? Y entonces cuando la gente en la cola dice, ¡oh, parece una bomba!, ya le hemos cagado. Pero bueno, en general sabemos cómo hacer. De hecho, en concreto, que es la cafetera, lo hacemos poner en la caja arriba y hay siempre un momento que el policía que está inspeccionando abre así. Y cuando abre así, se carga esta parte de metal. Yo hago, ¡ay, me cago en Dios! La he roto. Lo cierran, lo ponen ahí y te dejan pasar. Los caballos de Düsseldorf, los caballitos, me parecía algo totalmente maravilloso y me da mucha rabia porque yo quería ser un caballito más. Cuando iba a verlos siempre quería subir a hacer un poco de ruido yo también y tal, ¿no? Y entonces Olaf para eso era muy riguroso, no dejaba subir a cualquiera. Yo creo que, vamos, un par de veces como mucho me ha dejado, ¿no? Pero es que me parecía algo tan bonito, tan original, tan artístico. Yo tuve la desgracia de colaborar con ellos en unas cuantas ocasiones, incluso tenía un seudónimo que era el Potro de Tribulete, si no recuerdo mal, ¿no? Me sufrieron en sus carnes, ¿no? Sobre todo por mi comportamiento, se supone que asocial, cosa que les acojonó soberanamente, ¿no? Sobre todo en una especie de incidente que hubo en Alemania, en Berlín, donde después de hacer una performance, o yo no sé qué mierda realmente es lo que hacen los caballos, ¿no? Supongo que un poco la broma esta de no saber si realmente es arte, música o tomadura de pelo. Y después de estar bastante borracho, pues estando en un bar, como el camarero se negó a servirme, no se me ocurrió mejor idea que quemar un toldo del local, cosa que evidentemente horrorizó al resto de los caballos y decidieron amigablemente expulsarme. Es que hay un problema ahí por las fases. Las veces que los vi, siempre me pareció una experiencia realmente interesante, ¿no? Disfruté muchísimo más que con grupos berreando ahí con guitarras. Que antes de estar personalmente metido en los caballos tocaba en un conjunto punk de chicas ahí con guitarras y solo guitarras, y entonces es lo que hemos mamado, o sea, que es lo que hemos escuchado. Lo que pasa es que en un momento el rock and roll son 3 acordes y en el momento que empiezas a pillar discos de segunda mano un poco distintos y empiezas a interesarte a otras cosas y ves que puedes con la misma actitud hacer otro tipo de música. Y entonces los duras, como son un instrumento que son casi imposible de domar y de controlar, pues tocamos de la misma manera que cuando no sabíamos tocar la guitarra. Y luego, pues eso, el punk, que yo sepa, siempre ha sido de improvisar y de intentar apañarse con lo que tengas a mano, ¿no? Hombre, los caballos de Düsseldorf son una maravilla de banda, bueno, si se les puede llamar banda o lo que sean, porque además transmiten mucha alegría, como mucho sentido del humor en lo que hacen, y cuando realmente es una cosa, pues hombre, que le puedes dar también una visión más profunda, pero no deja de ser que es algo divertido, y aparte, claro, que realmente están rompiendo toda la estructura musical y se puede interpretar como algo muy experimental.
pero realmente es muy divertido. También debe conocer a Fela Borbón, que es uno de los grandes punk emblemáticos de este país, que él desde siempre ha fabricado sus instrumentos y siempre ha tocado rock and roll. Te hace una versión de Bill Haley en The Comets con su mierdofón, y que es un viejo Amstrad reciclado y de una manera totalmente natural. LSD, LSD. Sí, ya está. Ahora pensamos una... Ready. ¿Ahora cuánto queda? Solo queda una. Entonces hacemos una... Vale, pero tenemos que tirar con los que hay ahí. Sí, no viene. Uno con lo que no haya tocado, entonces toque este. Sí, pero ahí va a ser un barullo, ¿sabes? O sea, coge uno que vaya bien con barullos. O sea, el parinete del color va bien con los barullos también. O sea, que sí. Tú dejas de tocar el Pikachu y... Sí. PTQ. La música yo creo que también es un prejuicio en el sentido que hay una armonía, y la armonía son notas que consideramos va bien juntas, que cuando consideramos que alguien desafina es también un prejuicio, y que gracias al punto de esos prejuicios tienen que ir al carajo. Y que yo sepa, rock and roll, los tíos aprendieron ni sabían ni tocar la puta guitarra y todo el mundo se burlaban de ellos también. Entonces, bueno, en eso ya eso seguimos siendo rock and roll, ¿no? Nos dimos cuenta que había gente haciendo también cosas raras, como dice a veces el público, con cualquier cosa, tocando con cosas diferentes, haciendo música que no directamente podías decir es blues, es rock, es punk, no, podía ser, no sabías qué. Sonaba, básicamente lo más fácil es definirlo dentro del ruido, de la escena ruidosa, del noise experimental, etc. Y luego las sorpresas es pues eso, que gente a veces te entendía mejor en Japón que nos había entendido aquí, por ejemplo en el Matadero. Este era un japonés que éramos fan de él, resulta que él era fan nuestro, y que es Kaseo, que toca con la orquesta de los 14 Pikachus. Entonces ahí, claro, obviamente aprendimos que nosotros ya no éramos los raros más. De Lituania trajimos al gran Armagarta. We met with Olaf and Carmen in London in a concert. We played together in one concert. I saw that they use such a nice toys and things, and like, wow, I thought this is what I really like, and I want those objects to have at home to play with too. This is perfectly fits for the sounds that I want to do, because they have a lot of some animal sounds. I call it sound performance, so I don't call it music or noise. I think it's something in between, and because I use a lot of action and different tricks, even cheap magic tricks. So I think it's more than a music. And I don't want to be called as a noise artist. De Grecia vía Nueva York trajimos a Tassos Stamou. Sacamos discos, primer LP.
Y el cuarto, como viajamos low cost, las maletas de los aviones baratos, pues solo te puedes llevar una muy pequeña, y entonces el último lo hemos sacado en formato pequeño, pero para darle a la gente un poco por el mismo precio las mismas canciones, puede funcionar a 33 revoluciones, a 45 revoluciones y en un segundo agujero excéntrico, con lo cual pues las mismas canciones las puedes oír a 2 revoluciones diferentes y en un agujero diferente. Entonces al final tienes 3 en uno por cada... 6. 6. 3 y 3, Además es un artesano, ¿no? Es un manitas, todo lo hace bien, el condenado lo hace todo bien. Lo que me duele un poco es que no tenga ese reconocimiento popular que desde aquí exijo, ¿no? Que tenía que tener una plaza por lo menos ya, Olaf, ¿no? Gente con muchísimo menos talento o con nada de talento, cantamañana, pelafustanes, figuran en todos los sitios y tal, y Eloy con todas esas maravillas que hace, pues no sé, me gustaría verlo ahí arriba. Pues hombre, el rollo Durag es como un rollo ya demasiado extremista, ¿no? Me encanta, ¿no? Sigue siendo súper original, súper trash, súper bizarro. Pero bueno, como que tampoco va con el rollo Capitán, ¿no? Musicalmente, pero en plan filosofía sí. Y de hecho muchas veces hemos trabajado juntos. Yo tengo con los caballos de Düsseldorf y tal. Yo tengo un Durag hecho por él, que de hecho le tengo, vamos a decirlo, porque le dejé un ampli y me lo jodieron y el cabrón en pago me regaló un Durag. Yo creo que salí ganando, ¿eh? Hombre, los caballitos es para verlos en su salsa, en escena, con sus cosas, moviéndose, ¿sabes? Con sus cacharritos, con sus pintas, con su concepto. A veces la gente que van a ver rock and roll solo van a ver rock and roll, y cuando se encuentran con caballos girando botones ni les entra ni con un sacacorcho. Total, que ahí es donde tenemos problemas. Cuando terminamos una vez, creo que era... Heavy Trash. Primero a Atom Rumba, luego a Heavy Trash, y en la misma sala, en el sol, mismo público, mismo tarifa, en plan rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ahí sí hay gente que sufrieron. Bueno, para consolarnos pensamos, joder, los grandes genios que eran Suicide le pasaba exactamente igual. Cuando iban a tocar por ahí, los rockeros les insultaban esas cosas, ¿no? No somos tan buenos como Suicide, pero tenemos el mismo problema con los rockeros. Y es una putada, porque rockeros sí somos. Un mundo maravilloso sería donde los caballos llenaran un estadio, ¿no? Pero no, eso no lo vamos a ver, ¿no? Y entonces, claro, era una música muy minoritaria, pero es que la afición a la música aquí en España siempre ha sido minoritaria. Siempre ha sido minoritaria. Aquí ha habido siempre 5.000 personas que han consumido música, que han consumido literatura, libros, cine, en fin. Pero básicamente estamos siempre en esa cifra, si os fijáis.
es solo el bicho. Perdón. No, es el disco que cantamos. Este disco está hecho todo con buenas destachas. Este tipo de propuestas pues también son muy elitistas. Bueno, no se puede negar, o sea, es que esto está claro. Cualquier mortal que no conozca nada, que no esté en este loco mundo, pues le parece casi una tontería, ¿no? Unos señores mayores haciendo ruiditos con pistolitas de juguete, ¿no? Y robotitos raros. Esto es la vuelta de tuerca, ¿no? De Alejov, el rollo de los caballos de Düsseldorf. Además, yo creo que son también de los que más lejos han llegado. Joder, han ido a tocar a Japón, han ido a todo donde les salen los huevos. Claro, pero como dice Olaf, si es que voy con una maleta, con un maletín llevo todo. Los caballos de Düsseldorf, tú sabes, han estado de gira por todos lados, ¿sabes? Que ha sido un proyecto que no es que haya triunfado, porque no sabe hasta dónde está el punto del triunfo, ¿no? Pero bueno, hacen lo que hacen, ¿sabes? Y a mí me parece súper interesante y que además lo hagan amigos y... Hacer ruido es muy divertido, claro. En general nosotros nos encanta tocar. Tocamos o bien cuando vienen grupos que nos gustan y que por suerte nos piden tocar con ellos. Pero también hay veces que nos llama gente completamente ajena y que les interesa nuestra parte supuestamente experimental, artística, y también electrónica a veces. Pero que para alguna gente les encaja mucho más lo que hacemos con eso, porque no lo ven algo como rock o como música, sino que lo ven como sonidos, experimentos. A todo el mundo le cae bien los caballos al fin y al cabo. Sí. ¿Sabes? Un pony. Bueno, es que los caballos tienen buena fama. Ya. Dicen que sobre todo el unicornio, que son nobles. Bueno, no sé qué. Yo acabaría con un I Miss You, Eva. Y que han sido los mejores años de mi vida, la verdad.
Adiós, Eva. Au revoir. Bye. La idea es que el grupo también, los caballos de Düsseldorf, la gente lo pueden reciclar. Es decir, que tú puedes cambiar el sentido de las 4 letras LSDD. A partir del momento que tú fabricas tus instrumentos con el manual, les llamas Durax, actúas, llamas el grupo LSDD con el sentido que quieres y ya está, y tocas, ¿sabes? O sea que es todo copyleft. Lo único que pretendemos es la escena punk que se anima a la gente a tocar. Que no tengan instrumentos no es una excusa, que no sepan tocar tampoco y que no tenga oído todavía menos.